¿Qué tal, chiquillos? En la clase anterior hablamos sobre la ley de Coulomb, la cual nos ayudaba a calcular la fuerza eléctrica que existía entre dos cargas. Si tenemos, por ejemplo, dos cargas eléctricas positivas, Q1 y Q2, entre ellas dos va a existir una fuerza de repulsión, debido a que las dos son cargas iguales. Esa fuerza de repulsión la estamos denotando por Fe. Pero la pregunta es, ¿cómo puede Q2, que es la carga que está a la derecha, ejercer una fuerza sobre Q1 si no la está tocando? Usualmente las fuerzas a las que estamos acostumbrados son fuerzas de contacto, ¿no? Tú empujas algo, alguien te da una cachetada, eh, son fuerzas de contacto. Pero hay fuerzas que no son así. La fuerza eléctrica es una de esas. Es una fuerza que no requiere que los cuerpos se estén tocando, tal cual. Otro ejemplo muy claro es el de la fuerza gravitatoria. Un cuerpo cae a la Tierra sin necesidad de que la Tierra toque al cuerpo. Hay un espacio entre un cuerpo que está cayendo y la Tierra. Muy bien. Pero ese tipo de concepto de acción a distancia, pues no es algo como que cualquiera pueda aceptar, así como así. De hecho, Isaac Newton tampoco estaba a gusto con el hecho de que existieran ese tipo de cosas llamadas acciones a distancias o fuerzas a distancia. Pero después de Isaac Newton vino una persona igual de importante que él. Yo creo que incluso también igual de importante que Albert Einstein. Yo lo pongo a esta persona al mismo nivel, por así decirlo, en cuanto a la importancia que tuvieron en el desarrollo de nuestro entendimiento del universo y de nuestra forma de poder vivir el mundo hoy en día. Y esa persona es Michael Faraday. Michael Faraday fue una persona excepcional. Excepcional completamente. Él encontró que el magnetismo y la electricidad estaban íntimamente relacionados. Él fue el precursor del motor eléctrico. Es decir, él pudo convertir la corriente eléctrica en un campo magnético que pudiera hacer girar algo. Y también hizo lo opuesto. Él encontró que el cambio de un campo magnético genera una corriente eléctrica. Eso es un generador eléctrico, tener corriente eléctrica a demanda. Entonces, por supuesto que Michael Faraday cambió la historia de la humanidad para siempre. Además de eso, también encontró que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados con la luz. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ya pasando los años, Michael Faraday se le ocurrió una idea de cómo es que esos dos cuerpos pueden ejercer fuerza a pesar de que no se están tocando. Y lo que él pensó fue que alrededor de estos cuerpos con carga eléctrica debería de existir algo llamado como líneas de fuerza. Y esas líneas de fuerza, Michael Faraday le llamó campo eléctrico. Que te lo dibujo aquí para el caso de las dos cargas positivas. Fíjate cómo las líneas salen de la carga positiva y parece como que se evitan, no se cruzan, ¿ok? Y lo más impresionante de todo esto, y lo cual lo hace diferente al caso de Albert Einstein o de Isaac Newton, es que Michael Faraday, a pesar de que hizo todo lo que hizo, no sabía matemáticas. Es impresionante que Michael Faraday, sin saber matemáticas, hubiera hecho tantos avances. Por eso soy un ferviente creyente de que la clase de física se podría entender sin matemáticas, a pesar de que pues, las matemáticas tenemos que utilizarlas a menudo. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver qué es eso del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene tres características. La primera es que la fuerza eléctrica apunta en la dirección tangente a las líneas de campo eléctrico. La otra característica es que entre más cercanas estén las líneas de campo, más intenso es el campo eléctrico. Y la tercera es que las líneas comienzan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Entonces, vamos a ver cómo estas características se muestran en las siguientes imágenes o en los siguientes ejemplos de campo eléctrico. Tenemos acá una carga positiva y el campo eléctrico de la carga positiva son simplemente unas líneas que salen de la carga positiva. Y para el caso de las cargas negativas serían unas líneas que entran a la carga negativa. Este campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico la podemos calcular si colocamos una carga de prueba Q, que en este caso estoy anotando con color verde. Esa carga de prueba es positiva, usualmente, y es muy pequeña, de tal forma que no altere a la carga positiva principal.
Entonces, si la pongo en este lugar, va a existir una fuerza que apunte hacia acá. Muy bien, esa fuerza es esta F y esta carga de prueba es esta Q. Y justamente la magnitud de esta fuerza, dividida entre esta carga de prueba, nos indica cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Muy bien. Entonces vamos ahorita a adelantarnos con la tercera característica, la que dice que las líneas comienzan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Y eso lo podemos ver para el caso del dipolo eléctrico. Si tenemos una carga positiva y una carga negativa, notemos cómo las líneas salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. La segunda característica nos dice que entre más cercanas estén las líneas de campo eléctrico, más intenso será el campo eléctrico, y también viceversa. Es decir, si están más lejanas, será menos intenso. Y lo podemos ver aquí en el caso de la carga eléctrica negativa. Para el caso del círculo verde podemos ver que las líneas de campo eléctrico están más cercanas y por lo tanto decimos que es más intenso que la parte que está en azul, donde también tenemos 8 líneas de campo, pero están más separadas. Entonces, la parte que está en azul es menos intensa y la parte que está en verde es más intensa. Nos vamos con la cuarta característica del campo eléctrico. Es una característica muy importante, así que presta atención. Esta cuarta característica dice que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Supongamos que tenemos dos placas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa. La carga positiva del lado izquierdo y la carga negativa del lado derecho. Entonces tenemos un conductor, un objeto metálico cerrado, situado en el centro. Este objeto metálico es un conductor porque sus electrones se dice que son libres, es decir, se pueden mover sin tanta resistencia. Entonces, tenemos un campo eléctrico externo debido justamente a las placas positivas y negativas. Si te fijas, las líneas de campo salen de la placa positiva y entran a la placa negativa del lado derecho. Entonces, esta placa positiva lo que hace es atraer a los electrones libres que tiene el conductor hacia la izquierda y la placa negativa repele a los electrones de tal forma que ahora haya cargas positivas del lado derecho del conductor. Entonces, las líneas de campo llegan al conductor, llegan a la frontera del conductor y digamos que de alguna forma no entran al conductor, sino que se van del otro lado hasta llegar a la carga negativa. De tal forma que si te fijas, dentro del conductor no hay campo eléctrico. Esto es importantísimo, por lo que vamos a ver más adelante. Bien chicos, vamos a cerrar la clase con una historia real. Esta historia se llevó a cabo en Yosemite, un parque nacional en California, Estados Unidos. Es un lugar precioso que si tienes chance de visitarlo te recomiendo que lo hagas. Es un lugar que tiene varias montañas y algunas de las montañas tienen acceso a un mirador. Un mirador es una plataforma metálica en la cual puedes acercarte para tener una mejor vista del lugar. Esa plataforma metálica, o el hecho de que sea metálica, hace que el hecho de que tú estés parado sobre esa plataforma metálica sea equivalente a que estés parado en la cima de la montaña, al menos eléctricamente hablando. Entonces, cuando la chica llegó al mirador, junto con unos amigos, notó que su cabello se empezó a erizar. ¿Por qué se le erizó el cabello a la chica? Bien, la razón por la cual se le erizó es porque alrededor de la montaña había nubes con una gran cantidad de carga eléctrica, es decir, con una gran cantidad de electrones. Y esos electrones lo que hacen es empujar a los electrones de conducción que tiene la chica. De tal forma que los electrones ahora están en la parte de abajo y los electrones al estar en la parte de abajo ahora hace que haya carga positiva en la parte de arriba, en la parte de la cabeza de la chica. De tal forma que el cabello tiene carga positiva. Y como la carga positiva se repele con la carga positiva, eso hace que el cabello se erice. Esto que te cuento, como te dije, es una historia real. Los chicos vieron ese efecto, les pareció curioso y tomaron una fotografía. Esa fotografía todavía aparece en algunos libros de física. Entonces tomaron la foto, se fueron y después de unos 5 minutos, un rayo cayó en ese lugar. Ese rayo mató a una persona e hirió a otras 7. Entonces, pues es peligroso, ¿no? Si vas por la calle y de repente ves que tu cabello se empieza a erizar, pues yo me pondría un poco nervioso. Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico era muy grande en el momento de la foto, pero no tan grande como para que cayera un rayo. Tuvieron la suerte de que al momento de que ellos se fueron, el rayo después cayó. Entonces,
¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si, digamos, vas por la calle, está medio nublado, ves que hay unas nubes ahí, peligrosas y de repente ves que se te empieza a erizar el cabello? O no sé, si eres hombre, eh, digamos que ves que a una compañera tuya se le empieza a erizar el cabello, sin razón aparente. Eso quiere decir que el campo eléctrico por ahí es muy grande. ¿Qué harías? Eso quiere decir que está a punto de caer un rayo. También tendrás que recordar tus clases de física. Y tendrás que recordar que la cuarta característica del campo eléctrico nos dice que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Entonces, tenemos que encontrar un conductor eléctrico. Tenemos que encontrar un contenedor metálico en el cual nos podamos meter. ¿Cuál contenedor metálico se te puede ocurrir? Pues justamente un coche. Un coche es perfecto, de hecho. Si te metes a un coche, estás dentro de un conductor eléctrico. Y entonces, si cae un rayo al coche, el rayo va a pasar por la parte metálica y se va a ir por la llanta hacia la tierra. Y a ti, dentro del coche, no te va a pasar nada. Bueno, es probable que el sonido y cosas por el estilo hagan que te veas un poco afectado, pero sin duda vas a vivir para contar la historia. ¿Ves cómo el rayo cae en la parte del techo del coche y sale por la llanta? Muy bien. Entonces, el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Y eso se le conoce como jaula de Faraday. Otra vez aparece ese apellido, ¿no? El apellido de Faraday. Como les dije, es una persona excepcional. Si quieres conocer más de él, te recomiendo que busques el episodio número 10 de la serie de Cosmos, una odisea al espacio, en el cual te vas a dar cuenta un poquito más sobre su historia. Antes de terminar la clase, chicos, voy a mostrarles un experimento, pero también me gustaría que piensen en lo siguiente. Estamos hablando sobre las fuerzas, digamos, que existen, ¿no? Fuerzas de contacto, fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, pero al final de cuentas solamente existen 4 tipos de fuerza. La fuerza eléctrica, la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Con las fuerzas nucleares, de hecho, tenemos como que poca experiencia, digamos, cotidiana. Pero con todas las demás fuerzas, pues sí tenemos más experiencia. Y si pensamos, por ejemplo, en la fuerza que aplica un dedo con otro dedo, en esta fuerza, pues no es una fuerza gravitatoria realmente, ¿verdad? Tampoco es una fuerza nuclear. Eso quiere decir que esto, el hecho de que yo me esté tocando, es una fuerza eléctrica. Entonces te puedes imaginar de tal forma que los electrones que están muy cerca de mis dedos, al momento de juntarse, los electrones se están repeliendo entre sí debido a su campo eléctrico. Entonces, ahorita parece que yo estoy tocando dedo con dedo, ¿verdad? Pero, ¿realmente me estoy tocando? Si hiciéramos un tremendo zoom para ver al nivel atómico, ¿realmente los átomos están así entrelazados? No tal cual, ¿verdad? Porque los átomos están rodeados de esta nube de electrones que pues se repele entre sí. Bien, te dejo acá en la descripción una tarjeta con un video de Vsauce, que es también genial, en el cual habla un poquito sobre si realmente nos estamos tocando o no nos estamos tocando. Bien, chicos, vamos a un experimento en el que demostramos que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Para eso, lo que vamos a utilizar es un celular y vamos a intentar hacer una llamada al celular encerrando el celular en un conductor. En este caso, el conductor va a ser nuestro papel aluminio. ¿Ok? Antes de eso, voy a hacer una llamada al celular para que veas que la llamada sí se puede llevar a cabo. Muy bien, ahí está la llamada que estoy haciendo. No la voy a aceptar. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es encerrar el celular en el papel aluminio. Muy bien. Tenemos el celular encerrado en el papel aluminio y esto es como en el ejemplo que vimos anteriormente, en el que esto funcionaría como el coche, digamos, y el rayo, por así decirlo, sería la onda electromagnética que lleva la llamada del celular. Vamos a volver a hacer la llamada para ver si puede entrar. Bien,
Trato de hacer la llamada no puede entrar. Listo, ya lo intenté 2 veces y no pude hacer la llamada. Te invito a que lo hagas también en tu casa con otro teléfono celular y me cuentas cómo te fue en la caja de comentarios. Eso es todo, chiquillos, que estén bien, sean buenos.